Listo. Con todos, buenas noches y comenzamos con nuestra lección. A continuación, vamos a hablar de la voluntad del Señor, ¿ok? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Dentro de nuestras vidas siempre surge la pregunta, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con mi vida de fe? ¿Será que esto que estoy haciendo es la voluntad del Señor? ¿Será que esta decisión que voy a tomar es la voluntad del Señor? ¿Será la voluntad de Dios que yo me case con determinada persona? ¿Será la voluntad de Dios que me haya pasado estas cosas? ¿No? Entonces, surge siempre esa incertidumbre dentro de lo que respecta a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la palabra del Señor, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 12, verso 2. En breve les voy a dar algunos versículos para que me ayuden a buscar también y podamos apresurarnos. Por ejemplo, alguien vaya buscando Efesios 1:9, Efesios 1:9, otra persona Isaías 43:7 y otra persona Efesios 1:5, ¿ok? Vamos a ir por partes rápidamente. Entonces, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben o para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. Entonces aquí se menciona, por ejemplo, el término voluntad de Dios, ¿no? Dentro del original, de hecho, palabras griegas dentro de la Biblia con respecto a voluntad, eh, traducen los siguientes significados. Traducen voluntad, propósito, por ejemplo, hablan del desear o del querer. La palabra voluntad también se traduce a disposición, entusiasmo o solicitud. La palabra voluntad también se traduce a la voluntad propia, independiente, ¿ok? También a la disposición voluntaria que podríamos tener. Otra vez lo traduce como propósito, intención, ¿sí? O también, como ya mencioné hace un momento, como propósito, ¿no? De hecho, la palabra que más menciona su traducción es como propósito, ¿no? Propósito. Entonces, esto es interesante para nosotros, el hecho de poder reflexionar sobre esto, porque nos da claridad sobre lo que representa la voluntad de Dios. Estaríamos hablando, en otras palabras, de el propósito de Dios, ¿no? Para que comprobemos cuál es el propósito de Dios. Hay un propósito agradable y perfecto. Por ejemplo, la palabra menciona en Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu propósito, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O lo que menciona, por ejemplo, en Marcos 3:35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, no cualquiera que cumple el propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de propósito y hay muchos versículos que dan esta expresión, ¿no? Que dan esta expresión y es demasiado importante que nosotros podamos tener en claro. La palabra voluntad está hablando de propósito, ¿no? Ahora, ¿cómo conocer esa voluntad de Dios para nuestras vidas? De hecho, podemos conocer de tantas maneras, pero tenemos que entender que esa voluntad o ese propósito está basado en el amor, está basado en la perfección y en la sabiduría y podríamos decir en la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce cada una conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, conoce cada uno de lo que somos nosotros, ¿no? Y ahí es donde incluso razón tenía el apóstol Pablo cuando decía lo siguiente, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que los propósitos de Dios son buenos, agradables y perfectos para nuestras vidas. Ahora, para nosotros conocer un poco de esta voluntad, por ejemplo, podríamos entender, y esto es clave, ¿ok? O tenemos que entender que Él tiene un plan para nuestras vidas, que Él tiene un plan para nuestras vidas. Y ese plan comienza a partir de la reconciliación, a partir de la conversión, de la decisión de fe que nosotros tomamos al hacer de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, ¿no? Todo se remonta en la obra redentora de Cristo, ¿no? En la obra redentora de Cristo. Entonces, ese plan, de hecho, de salvación nos acerca al cumplimiento de lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Ahora,
Am, y el Señor no solo nos revela un propósito o un plan general, es decir, dentro de todo el contexto como iglesia, sino también nos revela que Él tiene un plan particular para cada uno de nosotros, ¿ok? Y es por eso que tú y yo tenemos que entender que hay una armonía entre el contexto de cómo suceden las cosas y lo que Dios tiene para mí en particular. ¿No? Entonces, el deseo de Dios no es, por ejemplo, que muchos decimos esto, no, voy a renunciar a quien soy, a lo que puedo lograr en el Señor. Dios tiene un diseño particular, un plan particular, pero que lo permite, que crees que se desarrolle dentro de ese plan general también, ¿no? Dentro de ese plan congregacional, llamémoslo así, ¿no? Entonces, Dios no va a hacer, no va a matar tus sueños, no va a matar ninguno de tus anhelos, al contrario, los va a usar dentro de ese propósito corporativo que el Señor tiene, ¿no? Ahora, vemos cómo es que Dios tiene un plan para todo. La misma naturaleza, por ejemplo, termina revelándonos y mostrándonos ese plan perfecto, ¿no? Si nosotros vemos la belleza de lo que hay detrás de todo lo que existe, hay un diseño armonioso, ¿no? Entre la función de cada una de las cosas, ¿no? Dentro incluso de la misma naturaleza de los animales, a quienes se alimentan, ¿no? La escala de lo que es, ¿cómo le llaman esto? Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero básicamente tiene que ver con esto de la supervivencia, etcétera, el mismo propósito que cumplen los alimentos para con nosotros, vea tan plan tan perfecto que nuestros cuerpos necesitan algo y la misma naturaleza dentro de ella las vamos a encontrar. Hablo de determinados productos, ¿no? Y etcétera. Entonces hay un equilibrio saludable. Ahora, es verdad que nosotros dentro de la mala administración de lo que Dios nos ha dado como la naturaleza y la creación, no hemos sido responsables y hoy tenemos un deterioro de todo lo que el Señor nos ha dado. Pero es otra cosa, no es otra cosa. Entonces, vemos todas estas cosas que tienen un fundamento, o sea, algo tan especial y tan único. Si ves tu cuerpo, por ejemplo, cada parte de tu ser tiene una función vital e importante, ¿no? Si tú ves incluso nuestros ojos, cómo se adaptan en medio de la oscuridad para comenzar a ver, o cuando hay luz, cómo es que también se adapta, y cada una de las cosas, la percepción de los colores, cómo entendemos ciertas cosas, o sea, todo esto está diseñado a perfección para que podamos nosotros darnos cuenta de que Dios, si tiene un plan para mi mano, tiene un plan para mi vida, obviamente, ¿ok? Entonces, esto es genial. Ahora, incluso si consideramos, por ejemplo, las estaciones del año, ¿no? Cada una de estas propiamente aportan a la creación, aportan a todo lo que se rodea. Las lluvias son necesarias, a la temporada, por ejemplo, de los vientos son necesarios. O sea, todo está dentro del plan y sus propósitos. Amén. Entonces, a todo esto le llamamos la voluntad de Dios. Ahora, los planes de Dios, o Dios tiene un plan perfecto para cada persona. Y esto yo quiero que tú y yo lo tengamos siempre claro, ¿no? Que forma parte y armonía dentro de la eterna manifestación de su gloria, ¿no? Entonces, no es que el Señor te puso allí, tú estás de más, creo, ¿no? O sea, eso no hay en el Señor, sino estás diseñado perfectamente para cumplir parte de lo que es la armonía dentro de la manifestación de su gloria, dentro de la manifestación de Dios dentro de los propósitos de la creación, ¿ok? Entonces, y Él te ha dotado de cosas tan particulares. Ahora, tenemos que descubrir algunos aspectos de estos planes, ya para ir más o menos entrando al fondo, ya, ¿no? Primero, que el plan de Dios, el plan de Dios para la creación, ¿no? ¿Quién tiene Efesios capítulo 1, verso 9? ¿Me ayudan con esto, porfa? Efesios 1:9. Y también pedí que vayan buscando Isaías 43:7 y otra persona busca Efesios 1:5. Ya pasar Efesios 1:9. Porfa, léelo. Ya pasar, y la palabra dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén, pastor.
Ok. ¿Cuál es el propósito eterno en el corazón de Dios? Por ejemplo, dice aquí el versículo, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, ¿no? O el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad. Es que no necesariamente es algo que sepamos, pero el Señor nos va revelando de que existe un plan. Ahora dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. Ok, esto mismo lo vamos a ver en una versión, a ver, permítanme, en una versión diferente. Ok, esto lo vamos a ver, por ejemplo, a ver en qué versión, en el lenguaje actual, ¿no? Como menciona aquí esto, en el lenguaje actual, dice la palabra, Dios mostró el plan que había mantenido en secreto, ¿no? Y que había decidido realizar por medio de Cristo. Ok, estamos hablando del plan de redención, ¿no? Cuando llegue el momento preciso, Dios completaría su plan y reuniría todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Wow, interesante. Entonces, aquí está hablando del plan de redención, ¿no? Como les decía hace un momento, todo comienza allí. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para la creación? Que proceda a la salvación, ¿no? Lo que está diciendo aquí es de que tenemos que reunir todas las cosas en Cristo. Está hablando de ese plan, el plan dentro del plan que nosotros podemos encontrar, que yo crezca, que cumpla mis sueños, mis anhelos. Dentro de este plan de salvación principalmente está el plan de la reconciliación, del plan de sanar, por ejemplo, nuestra relación con el Señor, ¿no? El plan dentro del plan es que Dios me salva, pero ¿para qué? Para mantener una relación con el Señor, ¿no? Ahora, ¿qué cosas o qué personas están incluidas en este propósito o en este plan? Algunas, solo los judíos, de repente los orientales, ¿quiénes? La palabra dice que todos, ¿no? Que todos estamos incluidos dentro de este propósito, ¿no? Y lo vemos desde la etapa en el que el Señor a través de la iglesia da esa apertura de que conozcamos el plan de salvación, ¿no? Cuando se expande esto hacia los gentiles, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es que el Señor tiene ese plan, ¿no? El plan de Dios para la creación es la salvación y la relación, ¿no? Entonces, y esto es importante. Ahora, el punto número 2, y aquí la persona que tiene Isaías 43 en un momento lo va a leer, ¿no? El punto número 2 tiene que ver con el plan de Dios para el ser humano, ¿no? Con el plan de Dios para el ser humano. Entonces, gracias a Dios, no somos descendientes ni del mono, no somos ni casualidades de algún tipo de explosión, o simplemente somos casualidad, tú y yo existimos por casualidad. Eso dentro de nuestras convicciones de fe y de nuestras bases doctrinales no existe. Nosotros creamos o creemos en el diseño de Dios con un propósito. Nosotros fuimos creados y diseñados con Dios por un propósito. Por más de que uno diga, pastor, pero en realidad yo solo crecí con mi mamá, con mi papá, y mis papás nunca estuvieron conmigo, crecí yo solo, etcétera. Aún a pesar de eso, dice la Biblia, que el Señor te conocía aún antes de la fundación de este mundo, ¿no? Entonces Dios tiene un propósito para el ser humano y es un plan precioso. ¿Quién tiene Isaías 43:7? Yo, pastor, Léelo, porfa. todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ok, perfecto. Dice, somos llamados de su nombre, ¿para qué? Para la gloria del Señor, ¿no? Nos ha formado y Él nos ha hecho. Efesios capítulo 1, verso 5, ¿quién tiene? Amén, pastor. Léelo, porfa. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del limpio, sino que se vuelva el limpio de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ok. Ok, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Esto es lo que dice Efesios
que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Entonces, Dios tiene un plan para la humanidad, ¿no? A pesar de que el hombre cayó en desobediencia, en rebeldía, nos apartamos del Señor, entonces allí el Señor ha diseñado este plan a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, lo que dice Ezequiel 33:11, dice así: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva, o que el impío se vuelva de su camino, ¿no? Y que viva. Entonces, y aquí hace la invitación: volvéis o volveos o vuélvanse, en otras palabras, de vuestros malos caminos. Eso es lo que dice Ezequiel. Entonces, es maravilloso ver aún cómo Dios es amoroso y paciente para el cumplimiento de este plan. Yo creo que si nosotros vemos esto de cerca, nos vamos a dar cuenta de que hay tanto que agradecer al Señor porque nos hemos apartado realmente de Él, ¿no? Entonces, hay un plan de salvación, hay un plan de perdón, hay un plan de libertad para nuestras vidas, ¿no? El plan de Dios para sus hijos. Ya estamos hablando para nosotros los que hemos entendido que Dios nos quiere rescatar, quiere reconciliar nuestra relación. Entonces, hay un plan ahora para sus hijos. Efesios capítulos 1, verso 5, ¿no? Dice así: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿ok? Ya somos sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, ¿no? Y aquí podríamos aplicar una de las lecciones anteriores que estudiamos, que fuimos diseñados para la alabanza, para adorar, para alabar a su gloria, ¿no? Su gloria al Señor. Entonces, creo que ahí podemos completar lo que aprendimos con respecto a esa lección, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para sus discípulos? Juan 17:20. ¿Quién me ayuda a buscar Juan 17:20, por favor? Juan 17:20. Si alguien me ayuda a buscar, sería genial. Juan 17:20. Amén, pastor. Amén, pastor. Léelo, Betel, a ver. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Sigue leyendo hasta el 22 más o menos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, allí vemos, por ejemplo, un plan, ¿no? Y es el plan de la unidad, ¿no? Que sean uno, pero también hace la invitación a la participación de su gloria. Ustedes saben que dentro de dentro de un tema teológico hablamos y mencionamos de un reinado que va a tener el pueblo del Señor juntamente con Jesucristo, ¿sí? Por un milenio, ¿no? Y allí, por ejemplo, estamos participando, ¿sí? Con Cristo, ¿no? Estamos participando dentro de ese gobierno. O, por ejemplo, cuando participamos del sufrimiento con Cristo. ¿Para qué? Para que entendamos gracia y favor. O cuando participamos de sus bendiciones. Entonces el Señor no solo nos ha llamado a participar de esto y disfrutarlo, sino también al mantenernos en unidad. Entonces el plan de Dios es que nos mantengamos en unidad. Ahora, podríamos hablar cuando hablamos de la voluntad de Dios, de dos aspectos, ¿no? La voluntad, la voluntad general y una voluntad específica. Cuando hablamos de la voluntad general, por ejemplo, hay muchos aspectos aquí, ¿no? Dentro de la voluntad de Dios, que son universales, es decir, que rigen para todas las circunstancias, que rigen para todo, ¿no? Entonces, por tanto, no necesitamos orar o preguntar a Dios acerca de ello. Es la voluntad general, ¿no? Que son los mandamientos que se derivan de la misma naturaleza, santa, amorosa, ¿no? Entonces, que tenemos que descubrir en la palabra del Señor, por ejemplo. O dice Juan 15:4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano. Entonces, esta es una voluntad general, el hecho de permanecer en el Señor. Otro, Juan 15:17, esto os mando, que se amen unos a otros. Eso es una voluntad general, ¿no?
que nos ayuda, por ejemplo, dentro de la convivencia, dentro del crecimiento social, personal, etcétera, ¿no? O lo que dice Efesios 5:18, no se embriaguen con vino en el cual encuentran disolución, van a encontrar pleitos, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y es verdad, ¿no? Este aspecto. Ahora, o lo que dice Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que se aparten, por ejemplo, de la fornicación. Entonces, son cuestiones que uno no puede estar diciendo, Señor, ¿será que sí quieres? ¿Será que no quieres? O sea, son cuestiones generales, ¿no? Dentro de eso. Ahora, pero también está la voluntad específica del Señor, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con situaciones específicas, ¿no? Con cosas muy, muy particulares, y tienen que ver con instrucciones dentro de las Escrituras que no necesariamente nos dan mucha luz, pero tenemos allí principios que nos ayudan a discernir qué decisión debemos de tomar. Por ejemplo, ¿debo de casarme, sí o no? ¿Con quién debo de casarme? ¿Qué carrera debo de estudiar? ¿Debo de dedicarme al ministerio? ¿Debo de hacer este viaje? O sea, son temas tan específicos que la Biblia no te va a decir, oye, si viaja allá está bien, o no hagas aquello, cásate con esta persona. No, ¿verdad? Vamos a encontrar patrones, nos va a dar el Señor el discernimiento, la madurez, etcétera. Pero no es como cuando decimos, por ejemplo, ámense unos a otros. Esto es para todos, ¿no? En este caso, no te va a decir, cásate todos con personas de talla 1,90 para arriba. O sea, no te va a decir eso, ¿no? O sea, no hay una voluntad específica en ese sentido, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, son temas particulares, pero donde sí vamos a encontrar una instrucción de parte del Señor, ¿no? Entonces, en estos asuntos específicos, no nos va a dar una dirección clara, sino nos va a guiar a que el Espíritu Santo nos lleve a tener respuestas a través de una dirección saludable, de su palabra, de tener madurez espiritual, emocional, para que encontremos esto, ¿no? Entonces, el Espíritu puede usar incluso muchos medios para hacernos conocer esa voluntad específica, ¿no? A las confirmaciones, las decisiones, peculiaridades y características que tú vas a ir conociendo de la otra persona para que tú digas, sí, con esta persona puedo estar o no, o esta carrera puedo estudiar o no. Entonces, no hay carrera que sea que te lleve más cerca o menos cerca del Señor, ¿no? Creo que todas las carreras cumplen una función y de alguna manera con estas aún podemos servir al Señor, ¿ok? Entonces, eso es hablar, por ejemplo, de la voluntad general y de la voluntad específica. Por otro lado, la voluntad, hay otro aspecto que podríamos diferenciar ahí, la voluntad directiva y la voluntad permisiva, ¿no? La voluntad directiva y permisiva. Ahora, para esto es conocer, por ejemplo, nuestros fines, nuestros entornos, ¿no? También tener claridad, por ejemplo, de qué queremos, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a ver a un Dios dándonos esa dirección y esa claridad. Ahora, no siempre muchos de nosotros estamos atentos a esa voz para obedecer al Señor, ¿no? Por ello encontramos que la voluntad de Dios puede tener dos expresiones. Una voluntad directiva, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Es recibir esa dirección, ¿no? Los mandatos o instrucciones que encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, nos revelan la voluntad directiva, es decir, lo que Dios quiere que hagamos en particular, porque en su sabiduría sabemos que es lo mejor, ¿no? Así también cuando el Espíritu Santo nos revela para hacer algo en particular, ¿no? Nos da una dirección clara, ¿no? Su palabra nos revela esto. Ahora, la voluntad permisiva, ¿no? Lo que Dios permite. De hecho, hasta podríamos aplicar aquí un versículo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, hay cosas que sí podríamos hacer, entonces, pero es permitido o no, o sea, te va a hacer bien, te va a edificar, ¿no? Y son cosas que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, por cuanto el hombre no sigue la voluntad de Dios, por ejemplo, o la directiva de Dios porque no supo discernir esa voluntad o porque no buscó de él, entonces sencillamente terminamos desobedeciendo, ¿no? Entonces, Isaías, por ejemplo, 55:8 dice, medita si el sabio, o si es sabio o vale la pena cambiar la voluntad de Dios o directiva de Dios por la voluntad permisiva, ¿no? Entonces, Dios te dice algo, que lo hagas de manera directa, te da la dirección,
pero nosotros lo cambiamos y jugamos con lo que es la voluntad permisiva, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a decir, y nos comenzamos a autorizar, por ejemplo, no vayas por ese camino, nosotros comenzamos a cambiar eso, decimos, puedo ir, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces creamos un aspecto de desorden allí. Entonces, cuando cambiamos de la voluntad directiva a una voluntad permisiva, cuando entramos en desobediencia, ¿no? Entonces ahí nos damos permisos nosotros. Y esa voluntad permisiva normalmente trae consecuencias, ¿ok? Ahora, ¿de qué manera podemos conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Es lo primero, ¿no? La palabra del Señor dice que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. O sea, nos muestra por dónde y qué debemos de hacer, ¿no? Ya habíamos hablado de este aspecto también de la Biblia la semana anterior. ¿De qué otra manera nos muestra también su voluntad? A través del Espíritu Santo. Esto se da a través de una comunión saludable. No se da porque el Espíritu Santo te hizo soñar algo. Dios me hizo soñar que sí o sí tengo que casarme con tal hermano, ¿verdad? Y terminamos ahí cometiendo errores, ¿no? Entonces Juan 16:13 dice, por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino porque hablará a todo creyente, pero dice, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Lo que nos está diciendo desde aquí, que podemos conocer el propósito y la voluntad del Señor a través de esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Otro a través de las mismas circunstancias. Por ejemplo, estas puertas que se van abriendo, puertas que se van cerrando, nos va a dar la claridad de qué quiere realmente que quiere que Dios hagamos. Entonces, cuando algo no funciona, por ejemplo, algunos chicos dicen, ay, es que terminé con tal persona, y uno comienza a hacer su mundo, ¿no? Entonces dice, ok, algo no funcionó, algo no sucedió, entonces, porque hay una voluntad mayor por encima de todas esas cosas que a veces de repente estamos viviendo como una circunstancia, ¿no? Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener la claridad de que Dios nos está guiando, y para esto el Espíritu Santo va a poner paz en nuestros corazones y demás cosas, ¿no? Ahora, también el Señor puede hablarnos a través de sueños y visiones, pero siempre esto es ligado y confrontado por su palabra. No te va a hablar y te va a decir, sabes que Dios me ha hablado en una visión y me dijo que tengo que tener 4 mujeres. O sea, esa no es la voluntad del Señor, obviamente. Entonces, algunos confunden los frijoles con un sueño y una visión que Dios nos da, ¿no? Entonces, eso no es así. Hay que tener mucho discernimiento cuando algo de repente el Señor nos está hablando a través de esto. Entonces, hay que hasta aún pedir de repente dirección, porque nuestra cultura mística cusqueña, quechua, nos ha llevado también a creer en sueños. Entonces confundimos, me soñé algo, puede que signifique y al final no realmente es, ¿no? Entonces hay que tener siempre en claridad de que Dios puede hablarnos de muchas maneras, más cuando se trata de guiarnos a tomar decisiones, ¿no? Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo, porque este va a mantener un equilibrio. Ahora, tenemos que tener nosotros una actitud frente a la voluntad del Señor. Cualquier persona puede leer la Biblia, puede conocer intelectualmente incluso la voluntad del Señor, lo puede leer, pero ¿cuál es la actitud del creyente, no, que garantiza que esa voluntad se haga, realmente acontezca? Fe y obediencia, ¿no? O sea, debe de haber eso en nuestros corazones, ¿no? Entonces, Salmos 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita y en su ley medita de día y de noche. Entonces, el hecho de poder meditar, reflexionar, tener el fundamento de su palabra, la iniciativa de obediencia, va a hacer que su voluntad se vaya cumpliendo en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a la voluntad del Señor. ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida? ¿A dónde me quiere llevar? Creo que ahí podríamos hablar de pregunta, de voluntad específica, pero tenemos que nosotros tener esa comunión con el Señor y esa claridad. Son decisiones que tomamos. Y a veces aquí hay una mala interpretación de voluntad, ¿no? ¿Qué hacemos a veces como creyentes? Terminamos diciendo, nos equivocamos nosotros, y terminamos diciendo, es que habrá sido esto la voluntad del Señor, ¿no? Y terminamos acusando o echando la culpa a Dios. Creo que el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de discernir, la capacidad de meditar en su palabra, de tener una comunión saludable que nos permita poder oír al Señor y que Él nos pueda guiar, ¿no? Ya aprendimos hoy a través de qué, de su palabra, del Espíritu Santo y demás, para que nosotros sepamos que es Dios encaminándonos, aún a través de las situaciones
o circunstancias. Muy bien, esa fue la lección de la voluntad del Señor para nuestras vidas, conociendo su voluntad, ¿no? Y la voluntad principal tiene que ver con la restauración de nuestra relación con Dios, la salvación de la humanidad, ¿no? Que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Su voluntad será que sea millonario, dicen algunos. Quién sabe, es probable, pero más que eso, o sea, tienes que hacerte la pregunta, ¿realmente es algo que tú quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Etcétera, ¿no? Entonces siempre evaluamos el corazón. Al final, la voluntad del Señor es buena. Si te vas a ser millonario y con eso te vas a perder, no vas a servir, no vas a edificar, no vas a construir, entonces créeme, no es la voluntad del Señor, ¿no? Si estar con determinada persona, por ejemplo, tú dices, es que me gusta, sí, pero ya desde ahorita estás en desobediencia, estás en desorden, estás haciendo cosas que no debes, entonces créeme, no es la voluntad del Señor, ¿no? Y es fácil a veces de distinguir ciertas cosas, es un criterio absoluto, pero también principios que la palabra nos va a ir dando para que sepas que es o no es la voluntad de Dios. Muy bien, ahora vamos a continuar con la última lección que tenemos para esta noche y es la lección el creyente y su hogar, ¿ok? Con esto vamos finalizando. La semana anterior hablamos también del discípulo. Hoy queremos hablar un poco del creyente y su hogar. ¿Por qué hablar del creyente y su hogar? Porque cada una de las cosas tiene un propósito. Evidentemente, el hecho de que tú te hayas convertido al Señor también tiene un propósito, y ese propósito es que tu familia, aún a través de ti, conozcan a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Pero de por sí, ya la familia o el hogar tiene un propósito en el Señor. Créeme que Dios te alcanza a ti, pero su anhelo es que todos en tu casa crean, ¿no? Como dice, por ejemplo, Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, yo y mi hogar, yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces, hagamos esta reflexión, ¿no? Desde el principio, ¿no? Dios unió, por ejemplo, las primeras personas para así formar el primer hogar, Adán y Eva, y los dotó de muchas características. El hogar estaba dotado de autoridad, ¿no? Para poder ser eficientes en su crecimiento como pareja. Vemos a Adán y Eva creciendo, siendo responsables de asignaciones. Entonces, créanme que el Señor no ha diseñado un hogar para que vivamos en la vagancia, en la ociosidad, para que vivamos en la desobediencia, en la mentira. No, sino en el servir al Señor. Y ahí vemos cómo es que Adán y Eva aún servían al Señor a través de asignaciones específicas. Había una labor. Y es más, antes de que se conforme esto, que era Adán y Eva como tal, se habían instituido el trabajo. Entonces, aquí es importante para aquellas personas que todavía son jóvenes y solteras, para que más adelante piensen en lo siguiente: trabajo está instituido antes de que tú escojas con quién te vas a casar, ¿no? Entonces, asegura bien esa decisión y esa parte que es fundamental. Entonces, si estás en una etapa de estudios, naca la pirinac, ¿ok? Ahora, la autoridad suprema en cuanto al hogar de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, quien nos hace, quien responde, por ejemplo, a una pregunta que le hicieron los fariseos, ¿no? Mateo 19:4 menciona esto. ¿No habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿no? O sea, y esto habla sobre todo un conjunto de principios que nos hacen reflexionar sobre el propósito de Dios para nuestro hogar. ¿Cómo se inicia un hogar? Básicamente a partir de la decisión de un varón y una mujer, por ejemplo, ¿no? Partamos de allí, ¿no? Entonces dice, varón y hembra los hizo, hombre y mujer. Entonces, la aberrancia de repente de estos tiempos en el sentido de querer unir dos hombres o dos mujeres no está dentro de la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, por esto el hombre dejará, dice, por esto el hombre, cuando la palabra de Dios usa el término hombre, está hablando aquí de madurez, ¿no? Cuando la persona sea madura, responsable,
capaz de asumir sus compromisos, eso es lo que significa, dejará padre y madre. El término dejará habla de una etapa de separación, ¿no? Cuando nosotros debemos de dejar un hogar, que es el hogar primario donde hemos crecido como hijos, ¿no? Y proyectarnos a la conformación. No solamente dejará significa eso, sino también significa dejar el pasado, dejar a ciertas situaciones, ciertas formas de vivir para un propósito, ¿no? Para un propósito. Ahora dice también la palabra padre y madre, dejará padre y madre. Ahora, ese padre y madre terminan siendo los modelos, los ejemplos. En nuestro caso, en esta sociedad, modelos y ejemplos que es probable que podamos seguir o que también, digamos, no voy a cometer los errores de mis papás, ¿no? Por eso dice dejará padre y madre. Pero debería de ser el modelo de hogar que debemos de construir, ¿no? Por eso los papás aquí tenemos que tener mucho criterio en el modelo de hogar que estamos diseñando, porque de alguna manera nuestros hijos van a terminar repitiendo las enseñanzas y principios que nosotros les estamos enseñando, ¿no? Y se unirá, ¿no? Y ese término unirá está hablando de que ya no son dos, sino ahora son uno, ¿no? Se unirá. Y ahí viene de la persona idónea, ¿no? A su mujer, dice, ¿no? Y los dos serán una sola carne, todavía lo dice, ¿no? Así es que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, esto habla del propósito para el hogar. Así comienza un hogar saludable, ¿ok? Así comienza un hogar saludable. Ahora, esta respuesta de Jesús muestra la vida hogareña, muestra el inicio de repente de cómo se constituye un hogar, el trabajo o características de responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pero todo esto está concebido desde la mente infinita de Dios, ¿no? Y a partir de las convicciones y fundamentos de Dios. Entonces, todo esto debe de estar fundamentado en Dios. Por decir, lo que Dios juntó, ¿no? Lo que Dios juntó. Eso es poderoso dentro de la familia, ¿no? La constitución de un hogar, ¿no? Ahora, un hogar puede que hayan hijos, pueden que no necesariamente, etcétera. En muchos de los casos podríamos hablar de un hogar de estos tiempos, ¿no? Donde hay madres solteras y algunos dicen, pastor, como no tengo esposo, entonces mi hogar no está dentro de la voluntad del Señor. Entonces mi hogar es un hogar que Dios no acepta. ¿Sabes? Hay tantas cosas que podríamos decir de esto, pero lo cierto es de que aún en medio de todo, Dios bendice tu hogar, ¿no? Dios sana tu hogar, Dios conoce las etapas y Dios no va a juzgar en base a un criterio de hombre, sino al criterio y a la intención del corazón. Él conoce verdaderamente lo que tú y yo estamos pasando, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Ahora, el porqué del hogar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la pareja se une, ¿no? Entonces, uno es para que puedan suplir las necesidades del uno y del otro, ¿no? Ahora, no porque hablemos de un punto de que ambos sean necesitados, ¿no? Yo creo que la mayor necesidad, o mejor dicho, en este caso sería la colaboración mutua para un fin, para un crecimiento, ¿no? Para que nosotros sigamos fortaleciéndonos. Ahora, recuerden esto que es importante, ¿no? Dentro del hogar debe de haber esta colaboración y esta fortaleza mutua. ¿Qué pasa? Que hay cosas que el hombre debe de hacer constantemente y que la mujer debe hacer constantemente para con su pareja, para que el hogar sea fortalecido. ¿Cómo cuido un hogar? Cuidando mi pareja, ¿ok? ¿Cómo cuido un hogar? Cuidando mi pareja, ¿no? Entonces, Dios hizo al hombre y a la mujer de una forma que el uno termine fortaleciendo al otro. Por eso hay un principio que dice que el hombre es lo que la esposa forma o la esposa es lo que el esposo forma. Pero si descuidamos estos roles de primera mano, entonces vamos a cometer errores. Vemos a un Adán descuidando el tiempo, descuidando la atención. Por claro, como no hay algo que pueda, uno dice, pues, ¿qué va a alejar a mi pareja? Entonces, ahí es donde los cónyuges, por ejemplo, terminan descuidando lo vital que es la participación mutua y en acuerdo de la pareja, ¿no? Entonces, la idea es que se fortalezcan y trabajen juntos en el esfuerzo del cultivar sus metas, de luchar en propósitos en común como familia y logren cada una de estas, ¿no?
También, por ejemplo, el porqué del hogar es porque el hogar promueve la pureza. Por ejemplo, no hay cosa que promueva más la pureza dentro de este género humano, ¿no? Que es el contentamiento, la felicidad, lo que dice Hebreos, ¿no? Honroso sea todo el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando promovemos el cuidado y el amor hacia la otra persona, ¿no? El valorar hacia la otra persona, el estimar, incluso el mismo hecho de estar dispuesto a dar yo a sacrificarme por la otra persona. Eso es una de las cosas que a veces la misma sociedad hoy no entiende. Al contrario, ¿qué hace? Comienza a mirar a su pareja y ¿qué dice? Hay cosas que no voy a hacer o cosas que dejamos de hacer, ¿no? Y hay parejas más egoístas, ¿no? Y comienzan a hacer las separaciones. Y hasta hoy hay ley para eso, ¿no? Casarnos con bienes separados, casarnos solamente por esto y no por esto, buscando siempre de manera egoísta sus intereses, ¿no? Y la idea del hogar en Dios no es eso, es promover la honra, la pureza, el amor dentro de lo que es el hogar, ¿no? Ahora, ¿para qué otra cosa también el Señor promueve el hogar? Por ejemplo, para que los mejores amigos de los hijos sean los padres y los cuiden, ¿no? Esto es hablar de un vínculo saludable de interrelación, ¿no? En todo hogar establecido según los principios de Dios, los mejores amigos de los hijos son los padres. Y el mejor amigo del cónyuge, evidentemente también su otro cónyuge, ¿no? Y esto no por casualidad, sino porque esto se fundamenta dentro de la instrucción saludable a los hijos. Padres sabios aprovechan la oportunidad de su deber para emplear influencia en nuestros hijos. Entonces, uno de los propósitos es eso, porque tienes casi todo el tiempo, pero es descuido cuando nosotros tenemos en todo tiempo a los hijos con nosotros, pero no conocemos de ellos, no participamos con ellos, no los entendemos a ellos y no nos paramos en su crecimiento. A veces los papás podemos cometer el error de ser legalistas y recuerda que hay un peligro de legalismo, ¿no? Que al final termina formando cosas por temor más que por amor, ¿no? Entonces esto podría ser una pequeña desviación de lo que realmente el verdadero amor fundamenta en la instrucción de los hijos. Punto número 4, el propósito o por qué el Señor promueve o el porqué del hogar es para proveer un refugio seguro de la tempestad de la vida. El hogar termina siendo ese espacio de protección, ¿no? La protección es típica dentro de la vida espiritual de un creyente, dentro del hogar, porque encontramos provisión, cuidado, amor. La verdad es que el mundo está colapsado de mentiras y de engaños. Ahora, hay que tener cuidado, por ejemplo, en este aspecto de la protección y la sobreprotección. A veces pensamos que por protección uno dice, ok, voy a evitar que conozca todo y simplemente lo aislamos de un mundo real que en una etapa en su vida, que sea el caso de nuestros hijos y aún nosotros mismos, vamos a estar expuestos. Entonces la Biblia nos llama a la instrucción saludable para que cuando crezcan no se aparten. ¿Qué significa cuando crezcan? Que ya no van a estar bajo el cuidado, por ejemplo, de los padres. Entonces, ¿qué les va a proteger? Los principios establecidos dentro del conocimiento del enfrentar la vida, ¿no? Entonces, esto es saludable, pero lo principal es eso, ¿no? Que en el hogar encontramos refugio, encontramos cuidado y encontramos protección, ¿no? Eso es bastante saludable. Y quinto, casi para ir terminando, también para preparar a las futuras generaciones, para preparar a los niños, no para que enfrenten la vida. El hogar se convierte, llamémoslo así, en un centro de entrenamiento, ¿no? A veces los papás no los vemos así, a veces los papás simplemente los tenemos y ya, ¿no? Entonces, pero muy, muy al margen de todo eso, vemos algo muy particular, que el hogar se convierte en ese lugar de instrucción, ese lugar de formación, ¿no? Donde los hijos son criados en principios con objetivos de hacerle frente a los problemas de la vida, de pararse firmes y constantes, ¿no? Y aquí es donde los hijos aprenden a ser responsables, a trabajar, a orar, a adorar al Señor, a estudiar, aprenden los principios de la abnegación, aprenden los principios de la solidaridad, aprenden los principios de amar a Dios sobre todas las cosas, el dominio propio de su mente, a sus emociones. O sea, cada una de estas cosas
el niño tiene que ir aprendiendo, ¿no? Los que somos parte de ese hogar, ¿no? Entonces, y esto se hace de manera intencional, no esperamos que venga alguien, un pastor, un líder que lo haga, ¿no? Es responsabilidad de los cabezas de hogar hacer esto, ¿no? Entonces, por eso es que podríamos hablar que hay deberes dentro del hogar. Por ejemplo, cuando hablamos de los deberes del hombre, ¿no? Pablo nos enseña sobre los deberes importantes. Aquí los hombres tienen que parar sus orejas. Dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos y criadlos en disciplina y amonestación. Entonces, ¿cuál es el deber de los hombres aquí, de los padres, de los hombres dentro del hogar? Uno, amar a nuestras esposas, no honrarlas, cuidarlas como Cristo amó. Ya nos puso la valla alta a los varones, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia. ¡Ah! Y esto es difícil, ¿no? Pero no imposible, por eso es que nosotros en Cristo todo lo podemos, en Cristo. A partir de entender que en Cristo podemos hacer muchas cosas, entonces podemos cumplir con esto, ¿no? Y por otro lado también nos llama que nosotros no provoquemos a ira a nuestros hijos. Nos está diciendo de que debemos de instruirlos, no provocar ira, contienda, porque una de las cosas comunes que vamos a encontrar en la sociedad es que vamos a encontrar muchos hijos resentidos contra sus padres. A veces los papás pensamos estar haciendo bien, pero terminamos estar haciendo daño. Y hay que tener siempre cuidado con esa pequeña línea delgada que a veces nos lleva a cometer algunos errores, ¿no? Entonces tenemos que criarlos, dice, en disciplina, en amonestación. Ahora, disciplina no es castigo, disciplina es principios. Disciplina son estándares, disciplinas son pautas a seguir, ¿no? Esa es una disciplina de continuidad, exactamente, ¿no? Algunos confundimos el término disciplina, ay, me va a disciplinar, ya pensamos castigo, ¿no? Entonces, no, amonestación precisamente es eso, ¿no? La parte de corrección, te estás desviando, te corrijo, y esto en amor, ¿no? Siempre es importante el equilibrio para que no nos pasemos también. Ahora, y también hay deberes de las mujeres, ¿no? Dice, volvamos a las escrituras, por ejemplo, dice Génesis 2:18, ¿no? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces ya veamos viendo de que la esposa no debe de estar fuera de los propósitos del esposo, ¿no? Sino tiene que complementar también en el avance y en el crecimiento de su pareja, ¿no? Entonces, a veces a las esposas también con esto último con esto de la revolución feminista y todo lo demás, dicen, no, ¿qué? Y ahí no, y no estamos hablando de sometimiento subyugal, es decir, que tú estás debajo mío, o sea, no, para nada la Biblia habla aquí de eso, ¿no? Sino está hablando de la colaboración mutua para que esto enorgullezca, permite el crecimiento del hombre, ¿sí? Entonces, a veces cometemos el error de menospreciar al varón. A las esposas a veces cometen ese error, ¿no? De menospreciar, que eso nomás, cómo es posible, que por qué no haces aquello, por fin, hasta que te dignes, no sé, tantas cosas que puede surgir allí. Pero por eso es importante de que procuremos eso, ¿no? Procuremos ese cuidado. Entonces, por ejemplo, también cuando vemos a la madre de Samuel orando por ese niño, ¿no? Y otra de las cosas que las esposas deben de hacer constantemente es la oración por su familia, la oración por sus hijos, ¿no? Y esto yo rescato demasiado de mi mamá, que son de las personas que ora constantemente, ¿no? Ahora, Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Como al Señor. Aquí siempre nos pone el ejemplo del Señor, cómo es que el Señor se sujetaba a Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también nos pone el ejemplo de que las esposas deben estar sujetos así a sus maridos. Y esto está hablando del principio de fidelidad y del principio de honra, ¿ok? Del principio de fidelidad y del principio de honra, ¿ok? Ahora, y también dice, asimismo, vosotras mujeres estén sujetas a sus propios maridos para que también los que no creen a la palabra se han ganado sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí está hablando a las que tienen esposos que no son creyentes, ¿no? ¿Cuál es la conducta que tiene que tener una mujer creyente? De rebeldía contra su esposo, no dice eso, ¿no? Lo que está diciendo aquí, sean sabias, cuida tus palabras, cuida lo que tú crees, sé prudente, ¿no? Para que ganes sin palabras a través de tu conducta, ¿no?
considerando que vuestra conducta debe de ser respetuosa, de honra y todo lo demás. Entonces, a veces sí dices, no, se lo merece, ¿no? Pero esto es parte del crecimiento de la vida, ¿no? Entonces, y también terminamos con los deberes para los hijos. Dice la Biblia en Efesios 6:1, hijos, obedezcan en el Señor. Siempre está la medida de en Dios, ¿no? En Jesús. Dice, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Quieren, chicos que somos hijos, quieren que nos vayan bien? ¿Qué vamos a hacer? Honrar a los papás y sean de larga vida sobre la tierra, ¿no? Entonces, notemos 3 razones que expresa Pablo por las cuales los hijos deben de obedecer a los papás. Deben de obedecer. Ahora, obedecer, uno me puede decir, pastor, yo sí obedezco, sí, pero obedeces como refunfuñando, ¿no? Y eso, evidentemente, no es una obediencia que satisfaga y que te permita crecer, ¿no? Es una obediencia así a regañadientes, ¿no? Entonces, eso no es tan saludable, hasta puede dañar tu corazón, cuidado con eso. Pero la obediencia a nuestros padres debe de ser a partir de la honra. Pero vea esto, una de las cosas dice que esto es justo. ¿Sabes por qué es justo? Porque todo lo que siembras, cosechas. Todo lo que siembras, cosechas. Es para tu propio bien, dice, y te irá bien, ¿no? Hayas bendición cuando honras, cuando obedeces a tus padres. La obediencia, esta es una frase muy popular, ¿no? La obediencia trae bendición. Entonces, ahora, ¿recuerdas que dice obedecer en el Señor? Claro, evidentemente, si tus padres te piden algo que no esté acorde al Señor, entonces no es algo que estés relativamente obligado a someterte, ¿no? Entonces, si no te pide algo en el Señor, te pide cualquier otra cosa que vaya contra el Señor, entonces no estás obligado a obedecer, ¿no? Pero, bueno, otra de las razones por qué debemos obedecer a los padres también es porque produce larga vida, ¿no? Entonces, esta es una promesa, de hecho, de Dios para este acto, para esta orden, para este mandato, ¿no? Entonces, cada una de estas razones se hace tan evidente por sí mismas y no se necesita mucho argumento para apoyarla, ¿no? Porque la obediencia trae eso. Amén. Entonces podríamos hablar de muchas características dentro del hogar de un creyente. El amor debe de primar, la corrección debe de ser con amor, el amor debe de ser el centro, el amor todo lo puede, todo lo sufre, y ahí tenemos nuestro versículo, ¿verdad? Tan largo. Otra de las cosas que se debe de hacer dentro del hogar es el principio de la adoración, que el hogar levante un altar de oración, no, que nuestra casa sea casa de oración. Debe de haber tiempos para poder sumar y fortalecernos en el Señor, ¿no? Y eso es bastante saludable, no separar de nuestra vida familiar esta adoración, este principio de buscar al Señor. Otra de las cosas que se debe de cuidar dentro del hogar es la lealtad. Siempre es saludable porque esto permite lealtad entre padres e hijos, la confidencialidad, la lealtad al gobierno, a la honra que tenemos ahí mutuamente, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí viene el último punto, que es compañeros deseables. ¿Por qué compañeros deseables? Porque nuestro hogar se convierte en un hogar que debe de ser ejemplo para los no creyentes, y debe ser un lugar donde muchos deseen estar. Nosotros debemos de ser esos compañeros deseables, que la gente quiera juntarse con tu casa, que te quieran visitar. Pero si en la primera visita lo que voy a encontrar es un chancletazo, entonces nunca más voy a tu casa, ¿verdad? Entonces, la hospitalidad cristiana, el espíritu de piedad, la generosidad, la honra, el compartir, el abrazo dentro de un hogar, hace de que una casa sea deseable. Entonces, nuestros hogares tienen que ser lugares deseables, compañeros deseables. Amén. Oramos por esto y agradecemos al Señor por esta reunión. Padre, gracias por este tiempo. Te honramos porque eres bueno. Gracias, Señor, por estas clases, por esta lección. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de tus hijos y que en este tiempo